En los polvorientos caminos de Antioquía, una de las joyas del Imperio Romano en Oriente, donde el mundo antiguo mezclaba culturas, creencias y misterios, nacía una figura envuelta en tinieblas y fascinación: Cipriano. Pero Cipriano no era un hombre cualquiera. Fue elegido desde el vientre para recorrer un camino inusual, destinado a sumergirse en las profundidades del ocultismo. Su nacimiento fue celebrado por sacerdotes paganos como el presagio de un ser especial. Sus padres, fervientes devotos de los dioses grecorromanos, lo ofrecieron desde niño al servicio del templo de Apolo. Era común preparar a niños para ser sacerdotes, pero Cipriano mostró pronto algo diferente: una inteligencia fuera de lo común, un hambre insaciable por saber y una afinidad casi sobrenatural con el mundo invisible. Aún adolescente, Cipriano fue enviado a formarse en las más legendarias escuelas de magia de la antigüedad. Pasó años en Babilonia, tierra de sigurats y rituales ancestrales, donde aprendió a descifrar los secretos de las estrellas y de los espíritus. Estudió en Egipto, cuna de pirámides y libros herméticos, donde se dice que habló con iniciados en los misterios de Isis y Osiris. Aprendió a invocar entidades con nombres impronunciables, a manipular energías, a prever tragedias y lanzar maldiciones. De allí viajó a Grecia, donde estudió con los últimos pitagóricos y dominó el arte de la filosofía mágica y el simbolismo. Por último, llegó a la India, donde absorbió conocimientos de ascetas, mantras y técnicas espirituales orientales. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de San Cipriano, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Cipriano? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Cipriano? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Al regresar a Antioquía, ya no era un joven. Era un maestro de las sombras. Era temido, era respetado. Lo buscaban reyes, generales y mercaderes desesperados por poder, éxito o venganza. Cipriano tenía una mirada penetrante que hacía temblar hasta a los hombres más valientes. Se decía que su casa estaba adornada con símbolos astrales, estatuas de dioses olvidados, huesos humanos y manuscritos sellados con sangre. Hablaba con entidades en la noche y ofrecía sacrificios en altares ocultos. Algunos aseguraban haberlo visto desaparecer entre sombras. Otros juraban que podía detener la lluvia o provocar tormentas con sus palabras. Su nombre se murmuraba por los callejones, siempre acompañado de temor y reverencia. Pero a pesar de todo ese dominio del ocultismo, Cipriano cargaba dentro de sí un vacío silencioso, una inquietud que ningún ritual lograba apaciguar. Poseía todo lo que los hombres deseaban: poder, conocimiento, influencia, incluso la sensación de controlar a los propios dioses. Sin embargo, durante las noches más profundas, cuando los vientos helados de Antioquía susurraban entre las columnas de su templo personal, Cipriano se sentaba en silencio y sentía un eco incómodo, como si todo el poder acumulado fuera incapaz de responder a la única pregunta que realmente importaba: ¿para qué todo esto? El pueblo veía en Cipriano a una figura mística. Nunca caminaba de día. Prefería la noche, donde se sentía más fuerte, más en casa. En ceremonias secretas era invocado para romper maldiciones o lanzarlas, para predecir el futuro o alterar el presente. Pero incluso entre cánticos e invocaciones comenzaba a notar algo extraño. Sus hechizos, antes infalibles, empezaban a fallar. A veces, los demonios que invocaba dudaban.
En otras ocasiones sentía que fuerzas superiores lo observaban y bloqueaban sus rituales. La sombra de algo más grande parecía acercarse, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, Cipriano nunca mostraba debilidad frente a los demás. Al contrario, reforzaba su fama con actos cada vez más audaces. Se dice que una vez maldijo a un hombre por mero capricho, y el desafortunado lo perdió todo en pocos días. En otra ocasión, curó a un enfermo terminal solo para demostrar que podía manipular la muerte. Así mantenía su posición, pero cada victoria traía consigo un peso nuevo. Cipriano comenzaba a sentir que sus conquistas no tenían sabor. Era como saciar el hambre con humo. Y entonces, el destino intervino. En el corazón de la ciudad vivía una joven llamada Justina, una muchacha bella, pura, devota, hija de padres cristianos convertidos. Su presencia en la ciudad era discreta, pero poderosa. No hablaba fuerte, pero su vida gritaba fe. No buscaba aplausos, pero inspiraba respeto. Y su fe era algo que Cipriano jamás había enfrentado. Una fe que no temía a dioses antiguos ni a los trucos del ocultismo. Era una fe firme, ardiente, viva, como un escudo de luz en medio de la oscuridad pagana de Antioquía. Y sin saberlo, Justina había sido colocada en el camino de Cipriano no como enemiga, sino como el catalizador de su redención. Una colisión de mundos estaba a punto de suceder. De un lado, el maestro de las tinieblas, consagrado por demonios y entrenado por los más antiguos sacerdotes de la historia. Del otro, una joven cuya única arma era la fe en Cristo. Pero en este primer capítulo, Cipriano aún no lo sabía. Aún era el gran mago de Antioquía, el hombre que creía poder manipular el mundo con sus manos. Lo que no sabía es que su alma estaba siendo observada, que sus dudas secretas eran susurros de un llamado divino, que sus fracasos mágicos no eran coincidencias, sino grietas en su imperio de sombras. El universo espiritual estaba en movimiento, y algo mucho más grande que su comprensión estaba a punto de romper las cadenas de su existencia. Este era Cipriano, el hombre antes del santo, el hechicero antes del mártir, un hombre envuelto en misticismo, pero que en el fondo era solo un hombre buscando desesperadamente sentido, y como muchos antes de él, y muchos después, ese sentido no se encontraría en el poder, en el conocimiento, ni en el temor que inspiraba. Estaba escondido en un lugar donde jamás se atrevió a mirar, en el amor de un Dios que transforma hasta el abismo más profundo en fuente de luz. Justina, la pureza que venció las tinieblas. En la misma ciudad que albergaba a Cipriano, la vibrante e imponente Antioquía, conocida por sus palacios, templos y diversidad de culturas, vivía una joven cuyo nombre resonaba de forma muy distinta en los corazones de quienes la conocían: Justina. Mientras Cipriano era temido por su conexión con las sombras, Justina era amada por irradiar una luz serena y firme. No era una noble, no buscaba poder ni reconocimiento. Su grandeza no estaba en sus riquezas ni en su linaje, sino en su fe, su virtud y su inquebrantable entrega a Dios. Hija de un sacerdote pagano convertido al cristianismo, había sido educada desde la infancia en el temor de Dios y en la práctica de la oración. Pero lo que más llamaba la atención en Justina no era su belleza, aunque era notoria, sino su paz, esa que no se aprende ni se compra, y que muchos ansiaban sin entender de dónde venía. Apenas cruzaba las calles de Antioquía, las miradas se posaban sobre ella, hombres poderosos a sus pies, propuestas de matrimonio venían de familias nobles, todo rechazado con delicadeza y firmeza.
Justina tenía un corazón que ya había sido consagrado no a un hombre, sino al propio Cristo. Su cuarto era su monasterio, sus oraciones, su escudo. Pasaba horas contemplando las Escrituras, ayunando, cantando salmos en voz baja mientras cuidaba de los pobres y consolaba a los afligidos. Muchos se burlaban de su fe, diciendo que era una pérdida de tiempo, que los dioses paganos eran más fuertes, más antiguos. Pero ella respondía solo con una sonrisa y continuaba su camino. Había en ella una fuerza invisible, pero inquebrantable. La verdadera prueba de su fe, sin embargo, comenzó cuando Aglaidas, un joven rico y pagano, la vio y quedó completamente obsesionado. Encantado por su belleza y fascinado por su santidad, intentó conquistarla con regalos, promesas y elogios. Justina, con respeto y firmeza, rechazó. No por arrogancia, sino porque su alma ya pertenecía a un amor mayor. Aglaidas, herido en el orgullo, pasó de enamorado a vengativo. Y fue entonces cuando decidió apelar a aquello que muchos consideraban inquebrantable, la magia de Cipriano. El mago, acostumbrado a doblar voluntades, a manipular pasiones y corromper decisiones con sus artes, vio en este desafío una oportunidad de reafirmar su poder. Era más que ayudar a Aglaidas. Era probar que no había luz que su oscuridad no pudiera apagar. Cipriano comenzó los trabajos esa misma noche. Invocó demonios de lujuria y manipulación, preparó pociones, trazó sigilos alrededor de la casa de Justina, realizó encantamientos con velas negras e invocaciones en lenguas antiguas, creyendo que, con un simple gesto, la pureza de aquella joven sería vencida. Pero lo que sucedió fue algo que nunca había presenciado antes. Al enviar al primer demonio, este regresó en desesperación. Cipriano, furioso, lo interrogó. ¿Por qué fallaste? La respuesta vino cargada de pavor. No pude tocarla. Ella hizo la señal de la cruz y una luz me expulsó. Incrédulo, Cipriano intentó nuevamente, usando entidades más poderosas, rituales más complejos, intentando penetrar las defensas espirituales de la joven. Pero nada funcionaba. Siempre que el ataque se iniciaba, Justina, que sentía las presencias sombrías acercándose, simplemente se volvía en oración. Se arrodillaba y clamaba el nombre de Cristo. El poder que emanaba de ella, invisible a los ojos humanos, era como una muralla de fuego espiritual. Cipriano comenzó a darse cuenta de algo que lo aterrorizaba. Su magia tenía límites, y más que eso, había algo o alguien infinitamente superior. Cada intento fallido era una grieta en su arrogancia, un eco de duda que resonaba dentro de él. Y Justina, ajena a los detalles de las batallas invisibles a su alrededor, permanecía firme, como si ya supiera que ninguna fuerza de las tinieblas podría contra el nombre de su Señor. Al mismo tiempo, su fe se volvía cada vez más visible a los ojos de la ciudad. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién es esta joven que ni los dioses antiguos pueden doblegar? Y así, sin nunca empuñar una espada, sin gritar, sin desafiar a nadie, Justina comenzó a ganar batallas que ni ella podía ver por completo. El cielo libraba guerras en su favor, y su única arma era la fe. Para Cipriano esto era más que humillante, era revelador. Comenzó a perseguirla, a observarla desde lejos. Intentaba entender cómo alguien tan joven, tan simple, podía ser más fuerte que todo el conocimiento que él había acumulado a lo largo de décadas. Y por primera vez, Cipriano no sintió rabia, sintió admiración. Justina no solo resistía, ella vencía, no por ella misma, sino por quien habitaba en ella, y sin saberlo, estaba siendo usada como instrumento de algo mucho mayor,
la caída del orgullo de un hechicero y el inicio de su conversión. Mientras la ciudad dormía, Cipriano pasaba noches en vela reflexionando sobre lo que estaba enfrentando, y Justina continuaba en silencio, fiel a su rutina, sin saber que estaba siendo observada por ojos sedientos de redención. En la historia de Minon-Sautepeu, Justina, no hay dramatismos exagerados ni milagros de espectáculo. El milagro fue su constancia, su santidad vivida en lo cotidiano, su fidelidad en los detalles. Ella no necesitó templos o multitudes. Su alma era el templo, su oración era el combate, su fe era la espada invisible que hirió a los más antiguos de los demonios. El mundo espiritual reconoce jerarquías, fuerzas y pactos. Pero lo que los demonios que Cipriano invocaba más temían no era una fórmula secreta. Era una joven que amaba a Dios con todo el corazón. Y mientras las sombras comenzaban a temblar ante la luz de Justina, un corazón que había servido a los dioses del abismo comenzaba a ser atraído por la promesa de un amor que no se compra, sino que transforma. Cipriano, el gran hechicero, aún no lo sabía, pero su destino estaba siendo sellado por aquella que, sin nunca lanzar hechizo alguno, venció las tinieblas con la luz de la pureza, el poder que superó a los dioses. Las noches en Antioquía comenzaron a adquirir un tono distinto. El aire, antes dominado por los cánticos paganos y los rumores de hechicería, ahora parecía más denso, cargado de una tensión invisible. Cipriano, el temido mago, vivía atormentado por una nueva presencia, no una entidad demoníaca, sino una duda persistente, un eco silencioso que le corroía el alma. ¿Y si existiera un poder más grande que todos los que he conocido? Desde 1906, que intentó someter a Justina sin éxito, su confianza vacilaba. Era como si el universo entero, antes a sus pies, comenzara a derrumbarse lentamente. Desesperado, Cipriano intensificó sus rituales. Tenía que probarse a sí mismo que aún era el amo de las fuerzas ocultas. Reunió grimorios antiguos, algunos escritos en lenguas muertas que solo él sabía descifrar. Invocó espíritus que no se atrevía a llamar desde sus días en Babilonia. En una noche de luna nueva, selló su templo con sangre y entonó plegarias que decían abrir las puertas del inframundo. Y ellos vinieron, los demonios, los príncipes de las tinieblas, aquellos que desde siempre susurraban secretos en su oído. Cipriano, consumido por la ira, gritó: ¿por qué fallaron? ¿Por qué no pudieron quebrar la voluntad de una simple virgen? Lo que siguió fue un silencio sepulcral. Uno de los demonios, con voz arrastrada, respondió: ella está protegida por un nombre que no nos atrevemos a pronunciar. Hay una luz en ella que nos quema. Ni todos los dioses de la tierra, ni todos los pactos hechos con sangre pueden contra esa fuerza, porque viene de un Dios vivo que reina sobre todos. Esas palabras cayeron como un rayo sobre Cipriano. Un Dios vivo, un Dios que no se manipula con encantamientos ni se doblega a los rituales. Su mente, entrenada en las artes de las sombras, no sabía cómo procesarlo. Durante toda su vida había dominado fuerzas, doblado realidades, pero ahora se encontraba ante algo que no podía corromper, y lo peor, ese algo parecía más real que todo lo que había experimentado. Cipriano trató de ignorarlo. Intentó volver a los antiguos cultos, a la adoración de los dioses grecorromanos. Ofreció sacrificios a Apolo, entonó himnos a Hécate, quemó incienso a Artemisa, pero nada. Silencio. Ninguna respuesta, ninguna señal. Los altares estaban fríos, los templos vacíos. Era como si todos los dioses hubiesen perdido su voz. Y entonces, por primera vez, Cipriano sintió miedo.
un miedo que no venía de afuera, sino de adentro. Miedo de haber dedicado toda su vida a una mentira, y fue entonces cuando algo cambió. Una noche, mientras observaba el cielo buscando respuestas entre los astros, Cipriano vio una estrella fugaz cruzar el firmamento. Nada especial, dirán los escépticos, pero en ese instante un recuerdo vino a su mente, una frase que escuchó de un cristiano condenado al martirio años atrás. Aunque el cielo caiga, la palabra de Dios permanece firme. Aquello los sacudió como un trueno. Era como si todo el cosmos le gritara que su ciencia, su arte, su magia, no eran nada frente a la palabra viva de ese Dios que ahora comenzaba a temer y desear conocer. Cipriano, aún sin valor para admitirlo, empezó a acercarse a los cristianos. Desde lejos observaba sus asambleas secretas, escondidas en casas humildes y catacumbas. No veía oro, ni rituales extravagantes, ni dioses tallados en piedra. Solo veía gente sencilla, orando, cantando, con lágrimas y fe. Y aún perseguidos, aún viendo morir a sus hermanos en las arenas, ninguno retrocedía. ¿Qué fuerza era esa? Decidió entonces ir más allá. Un día, oculto bajo un manto, se acercó a una de esas reuniones. Lo que escuchó allí cambiaría su alma para siempre. Un anciano hablaba sobre el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquellas palabras penetraron su corazón como cuchillas de luz. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Era Justina. Era él. Era todo. Por primera vez, Cipriano comprendía. No había fallado por falta de habilidad. Había fallado porque la luz que habitaba en Justina no podía ser vencida. No era magia, era Cristo. En los días siguientes, Cipriano se sintió dividido. Una parte suya aún resistía, orgullosa, arrogante, atada al pasado, pero otra parte más profunda anhelaba redención. El vacío que sentía desde hacía años ahora tenía nombre. Era la ausencia del verdadero Dios. Y cuanto más reflexionaba, más entendía que su poder no era más que humo ante la presencia del Altísimo. Entonces, en un gesto inesperado, Cipriano reunió todos sus libros de magia, pergaminos, ídolos, instrumentos y fórmulas, y los quemó en la plaza pública. Las llamas no solo consumieron el papel, sino toda una vida de esclavitud a las tinieblas. La ciudad quedó en shock. Los discípulos de las artes ocultas lo llamaron traidor. Los nobles lo consideraron un loco. Pero Cipriano estaba decidido. Buscó a los cristianos, pidió ser instruido en la fe, pidió ser bautizado, lloró, confesó, se humilló, y al salir de las aguas sintió un alivio, una ligereza, como si todo el peso del infierno hubiera sido arrancado de sus hombros. Era el comienzo de una nueva historia. El antiguo mago, ahora convertido, había descubierto un poder que superaba a todos los dioses, todos los encantamientos, todos los demonios. El poder del amor de Cristo, el poder de la verdad, el poder de la luz. Y en el cielo, quizás, en ese mismo instante, los ángeles celebraban la caída de otro imperio de sombras y el renacimiento de un alma que ahora brillaba con la luz eterna de la gracia. El bautismo del exhechicero. El amanecer en Antioquía nunca había parecido tan radiante como aquel día. Era como si el sol mismo celebrara lo que iba a ocurrir. El rumor se esparcía entre los cristianos como un río invisible pero incontenible. Cipriano será bautizado. Los que escuchaban no podían evitar la conmoción. ¿Cipriano? ¿El brujo de los 1000 conjuros?
el mismo que invocaba espíritus en templos oscuros y atormentaba a los creyentes con sus artes ocultas? Nadie lograba creerlo del todo y sin embargo, allí estaba él, de pie, humilde, con la cabeza baja esperando su momento. La noticia llegó incluso a los líderes de las casas cristianas, quienes durante años habían visto a Cipriano como un enemigo mortal. Algunos temían que fuera una trampa. Otros, sin embargo, pensaban que si el corazón del hechicero se había rendido a Cristo, entonces el poder del Evangelio era, en efecto, invencible. Porque ¿qué prueba más grande de la victoria de la fe que ver al servidor de los demonios rendirse ante la cruz? Justina, silenciosa y serena, observaba todo a la distancia, no con vanidad ni con orgullo espiritual, sino con gratitud. Sabía que no había sido su fuerza la que venció a Cipriano. Sabía que lo que ocurría allí era fruto de una batalla espiritual peleada por el propio Dios, y que ella solo había sido un vaso, un instrumento usado por la luz para alcanzar un corazón sumido en tinieblas. Sus ojos se llenaban de lágrimas, no por reconocimiento, sino por ver que, incluso ante tanta maldad, la misericordia de Dios era más grande. El bautismo fue programado para la noche en las catacumbas donde los cristianos se reunían en secreto. No había templos adornados ni altares de mármol, solo antorchas temblorosas, muros fríos de piedra y corazones encendidos de fe. Cipriano descendió a lo profundo de aquel lugar como quien baja a su propio pasado. Cada paso resonaba con memorias de sus antiguos rituales, pero ahora cada sombra en las paredes parecía inclinarse ante una luz más poderosa, la luz de la conversión, del arrepentimiento, de la nueva vida. El presbítero a cargo de la ceremonia, un hombre llamado Eusebio, miró a Cipriano a los ojos con una mezcla de firmeza y ternura. ¿Renuncias a Satanás, a sus obras y a todas sus seducciones?, preguntó con voz solemne. Cipriano, sin titubear, respondió: renuncio. Y no solo renuncio, me arrepiento de cada palabra, en cada rito, cada alma que arrastré al error. Que el Señor tenga piedad de mí. Y el silencio cayó sobre todos. No era común oír una confesión tan pesada. Algunos apartaron la mirada, tocados por la profundidad de aquella declaración. Cipriano estaba desnudo de poder, desnudo de orgullo. Solo era un hombre quebrado ante la presencia de Dios. Y en ese momento, al sumergirse en las frías aguas del baptisterio, no era solo su cuerpo el que se lavaba. Era el alma de un hombre que moría al mundo y renacía para la eternidad. Al salir de las aguas, lo que se veía en los ojos de Cipriano no era éxtasis ni euforia. Era paz, una paz que nunca había conocido, una paz que no venía de la ausencia de guerra, sino de la certeza de haber encontrado al fin la verdad. Sonrió como un niño que tras perderse por horas encuentra al fin los brazos de su madre. Aquel agua sencilla se había convertido para él en el río de la vida. Desde ese día, Cipriano se apartó de la vida pública por un tiempo. Necesitaba aprender, comprender, ser discipulado. Si antes había estudiado con pasión los secretos de la magia, ahora se sumergía en los misterios de la fe cristiana con igual intensidad. Memorizaba los salmos, meditaba en las palabras de Cristo y se maravillaba ante el poder de la cruz. Comenzó a servir, a lavar los pies de los pobres, alimentar huérfanos, visitar enfermos. Aquellos que antes le temían, ahora le buscaban por consuelo, y en cada gesto, en cada palabra, había arrepentimiento y transformación. Justina, por su parte, se convirtió en su hermana de alma. Aunque muchos decían que Cipriano la amaba y que su deseo inicial fue carnal, el amor que ahora sentía por ella era espiritual, puro y lleno de gratitud. Juntos
Comenzaron a servir en las comunidades, a anunciar el Evangelio, a testimoniar que ni siquiera el abismo más profundo puede impedir que la mano de Dios alcance y salve. Con el tiempo, la fama de Cipriano como convertido se extendió no solo por Antioquía, sino por toda la región. Los paganos se enfurecían, decían que había traicionado a los dioses antiguos. Muchos intentaron traerlo de vuelta a la magia, ofreciéndole oro, influencia y poder. Pero Cipriano, firme, respondía, con una frase que se volvería célebre: prefiero ser siervo del Dios Altísimo que maestro de los espíritus del abismo. Su historia comenzó a contarse en reuniones secretas, en cartas entre comunidades, y se transformó en símbolo de esperanza para muchos. Porque si hasta el más grande de los brujos podía ser salvo, entonces no existía alma perdida que no pudiera ser rescatada. La noche de su bautismo fue recordada durante años. Algunos decían haber sentido perfumes celestiales en aquel lugar. Otros contaban sueños proféticos, pero todos coincidían en algo. Esa agua selló una nueva era en la vida de un hombre que antes fue sombra y que ahora brillaba con la luz de Cristo. El martirio fiel hasta el fin. El tiempo pasó y con él las marcas de la fe de Cipriano se hicieron más profundas. El exhechicero ahora era visto como un hombre santo, sabio, dedicado a la oración y a la proclamación del Evangelio. Justina, aquella que fue el inicio de su conversión, caminaba a su lado como una hermana de alma, unida por la misma misión de esparcir la luz donde antes solo había oscuridad. Juntos fundaron comunidades cristianas, cuidaron de los pobres, instruyeron a nuevos discípulos y enfrentaron persecuciones silenciosas pero constantes. Aún así, nada los hacía retroceder. Su fe había nacido no en la comodidad, sino en la lucha, y por eso era inquebrantable. Pero las sombras del imperio se estaban moviendo. Era el año 304 d.C. El emperador Diocleciano había iniciado una de las más feroces persecuciones jamás registradas contra los cristianos. Las órdenes eran claras: destruir las escrituras, derribar los lugares de reunión y forzar a los cristianos a sacrificar a los dioses romanos. Quien se negara, moriría. En muchas ciudades, los soldados irrumpían en los hogares cristianos como lobos en busca de sangre, y en Antioquía el nombre de Cipriano surgía en todos los informes, no solo como un seguidor de Cristo, sino como un líder peligroso, alguien que había traicionado a los dioses antiguos, los mismos que antes había servido con tanto fervor. La captura no tardó. En una noche en que celebraban la Eucaristía, en secreto Cipriano y Justina fueron rodeados por soldados. No resistieron, no huyeron, solo se entregaron con una mirada serena y palabras que parecían más oraciones que defensa. Nuestra sangre no será derrota, será semilla. Fueron llevados encadenados por las calles de Antioquía. La gente se aglomeraba, unos en silencio, otros con furia, algunos aún perplejos por ver al temido mago ahora tratado como un criminal común. Pero en los ojos de Cipriano no había vergüenza, había gloria, una llama interna que ninguna cadena podía apagar. Justina, firme, a su lado caminaba sin llorar, como quien ya había muerto para este mundo hace mucho tiempo. Y esa dignidad silenciosa perturbaba a los soldados más que gritos o protestas. En el tribunal, ante el procónsul, Cipriano fue desafiado. Vuelve a tus dioses, niega a ese Cristo y te devolveremos todo, tu estatus, tu libertad, tu honor. Pero él solo respondió: no existe honor mayor que perderlo todo por aquel que me lo dio todo. Entonces se dirigieron a Justina, le prometieron riquezas, poder, matrimonio con un noble romano, todo, si ella solo quemaba un puñado de incienso ante la estatua de Apolo. Pero ella
con una voz suave, respondió: «He vivido pura para un solo esposo, Cristo, y por él moriré sin temor». La sentencia fue rápida: decapitación, ambos. En plaza pública, el día llegó, y con él una multitud que llenaba la ciudad, unos para burlarse, otros para lamentar, muchos solo para presenciar. Cipriano y Justina fueron traídos con las manos atadas, pero los corazones libres. A cada paso parecían más cercanos al cielo. No había odio en sus rostros, ni revuelta, solo paz. Una paz que fluía de sus ojos como bálsamo sobre aquellos que los miraban. Muchos lloraban sin saber por qué. Había algo sagrado en ese momento. Cipriano miró a Justina antes de la ejecución y dijo: «Hermana, tu pureza me salvó, tu fe me enseñó a amar. Que nuestras almas suban juntas como incienso grato al Señor». Y ella respondió: «Nos encontraremos donde ya no hay noche, donde la luz es eterna». La hoja cayó, primero sobre Justina, luego sobre Cipriano, y en ese instante la tierra pareció temblar. Algunos testigos dijeron que el cielo se oscureció brevemente. Otros dijeron haber oído un canto a lo lejos, como si ángeles recibieran esas almas con júbilo. Pero lo que nadie pudo negar fue que ese lugar, manchado de sangre, se había vuelto sagrado. Allí murieron mártires. Allí nació una leyenda eterna. Los cristianos, incluso bajo riesgo de muerte, recogieron sus cuerpos con reverencia. Fueron enterrados fuera de la ciudad, en un lugar escondido, pero que pronto se convertiría en destino de peregrinos. Y su historia, pasada de boca en boca, de carta en carta, cruzó siglos e imperios. Cipriano, el hechicero de las tinieblas, ahora era Cipriano, el mártir de la luz. Justina, la Virgen inquebrantable, se convirtió en símbolo de pureza y coraje. Sus nombres fueron inscritos en los altares, sus memorias celebradas con himnos, y su fe, más fuerte que la espada, se convirtió en un testimonio que jamás sería silenciado. Porque hay algo que el mundo nunca entenderá. Cuando el amor por Cristo es mayor que el miedo a la muerte, la sangre de los mártires se convierte en la semilla de un reino que jamás será destruido. San Cipriano hoy, más allá del mito. Pasaron los siglos. Los imperios que una vez ordenaron su ejecución cayeron en ruinas. Las ciudades se transformaron, las culturas mudaron sus lenguas y hasta las religiones evolucionaron. Sin embargo, el nombre de San Cipriano no se perdió en el viento. Al contrario, como una llama oculta en las cenizas del tiempo, su historia volvió a encenderse una y otra vez, atravesando generaciones, resistiendo deformaciones y desafiando interpretaciones erradas. Pero ¿quién es San Cipriano hoy? Un santo, un símbolo, un misterio o un mito. Para muchos cristianos, especialmente en el Oriente y en sectores tradicionales del Occidente, San Cipriano sigue siendo un mártir venerado por su valentía, su conversión radical y su fidelidad hasta la muerte. Su nombre aparece en antiguos calendarios litúrgicos y sus reliquias han sido objeto de peregrinaciones silenciosas en monasterios escondidos. La Iglesia reconoció oficialmente su santidad junto a la de Santa Justina, elevándolos como ejemplos de pureza, arrepentimiento y fe inquebrantable. A lo largo de la historia, se construyeron capillas y altares en su honor, se escribieron himnos y se tallaron íconos en madera y piedra, especialmente en las regiones de Siria, Turquía y Grecia, donde su culto floreció con especial devoción. Sin embargo, como suele ocurrir con figuras que vivieron entre el misterio y el prodigio, la historia de San Cipriano también fue apropiada y transformada por otras corrientes, muchas veces alejadas de su verdadero legado. En la Edad Media, su pasado como hechicero despertó una fascinación
que fue más allá del cristianismo. Igual que otros convertidos del paganismo, su figura fue adoptada por tradiciones esotéricas, ocultistas y sincréticas que reinterpretaron su vida desde una óptica mágica. Textos apócrifos, grimorios y manuscritos oscuros empezaron a circular con el título de El Libro de San Cipriano, mezclando elementos cristianos con fórmulas cabalísticas, invocaciones y rituales que jamás pertenecieron a su verdadero testimonio. Así nació la doble imagen de San Cipriano. Por un lado, el mártir cristiano. Por otro, el santo brujo, adorado o temido en prácticas populares de magia blanca o negra, especialmente en regiones de América Latina y la península ibérica. En estos lugares, su figura se sincretizó incluso con deidades africanas o entidades espirituales, apareciendo en altares donde se mezclan crucifijos, velas negras, cartas del tarot y elementos del espiritismo. Se le invoca para protección, justicia, amor o incluso venganza. Pero estas prácticas, por más extendidas que estén, no reflejan la verdad de aquel hombre que entregó su vida a Cristo, renunciando para siempre a las tinieblas que tanto había conocido. A pesar de las distorsiones, la esencia de San Cipriano sigue viva entre aquellos que buscan entender el poder transformador de la gracia, porque su historia no es solo la de un hombre que cambió de religión, sino la de alguien que rompió con todo un sistema de creencias, renunció a su poder, fama y prestigio, para abrazar una fe que le ofrecía no dominio sobre los demás, sino entrega, humildad y cruz. Hoy, en un mundo donde muchos buscan respuestas rápidas, atajos espirituales y soluciones inmediatas, la figura de San Cipriano se vuelve profundamente contracultural. Nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a todo lo que creemos saber, incluso si eso nos diera seguridad o control, para seguir una verdad que exige humildad y renuncia? Porque Cipriano no se convirtió por miedo ni por presión. Lo hizo porque la pureza de Justina y la fe de los cristianos que antes perseguía lo desarmaron, lo expusieron, lo quebraron y lo salvaron. En una época en la que lo espiritual ha sido trivializado, su historia nos recuerda que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles, y que no se lucha con conjuros ni rituales secretos, sino con oración, ayuno, sacrificio y verdad. Cipriano conocía los nombres de los demonios, sabía cómo manipular energías y espíritus, pero fue la simple invocación del nombre de Jesús, repetida en la boca de Justina, la que desmoronó todos sus poderes. Esa es la paradoja más poderosa de su historia. Fue vencido por lo que el mundo consideraba débil, y en esa derrota encontró la victoria eterna. En nuestros días, las personas vuelven a interesarse por lo espiritual. Buscan respuestas en religiones antiguas, filosofías orientales y hasta en el ocultismo disfrazado de autoconocimiento. Muchos invocan a Cipriano sin saber quién fue realmente. Le piden favores como si se tratara de un intermediario entre dos mundos, sin comprender que el único favor que él mismo pidió fue ser perdonado por aquel a quien antes combatió. San Cipriano no ofrece caminos mágicos. Su vida es un testimonio de que el mayor poder no es el de dominar el mundo espiritual, sino el de entregarse por completo al Espíritu Santo. Y en esto reside la grandeza de su legado. No hay ritual que iguale el poder de un corazón verdaderamente arrepentido. No hay hechizo que supere la fuerza de una oración nacida del silencio. No hay invocación que se compare al eco de un alma, que como Cipriano dice: Señor, transforma mi oscuridad en luz. Hoy San Cipriano no nos llama a repetir fórmulas ni a temer lo invisible,
Nos llama a convertirnos, a volver al origen, a dejar atrás el orgullo espiritual y los caminos fáciles. Nos recuerda que no existe pasado tan oscuro que no pueda ser iluminado por la gracia, ni error tan profundo que no pueda ser redimido por el amor. Más allá del mito, más allá de las leyendas distorsionadas, San Cipriano sigue siendo un testigo vivo del poder de Cristo. Y su historia no está terminada, porque cada vez que un corazón endurecido se rinde, cada vez que una vida rota se entrega, cada vez que alguien renuncia a su propia voluntad para seguir a Dios, Cipriano revive, y el cielo se alegra una vez más, la luz que nunca se apaga. Hay historias que se leen y se olvidan, hay relatos que se oyen, emocionan, pero se desvanecen como ecos distantes, y hay vidas que marcan para siempre. La de San Cipriano no es solo una narración del pasado, es una llama viva que sigue ardiendo en los rincones más ocultos del alma humana. Su trayecto desde las sombras más profundas hasta la claridad de la fe es un reflejo del viaje interior que todos, tarde o temprano, enfrentamos. Porque todos llevamos dentro un poco de Cipriano. Luchas con lo que creemos, heridas que nos sanan, tentaciones de poder, deseos de control, vacíos que tratamos de llenar con lo que el mundo ofrece. Y, al mismo tiempo, todos tenemos la posibilidad de encontrar, como él, una luz que no viene de la magia ni del esfuerzo propio, sino de un encuentro personal, transformador, con el amor verdadero, un amor que no impone, pero que conquista, no con fuerza, sino con verdad. San Cipriano nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos ido, cuán profundo hayamos caído o cuán sucia parezca nuestra historia, siempre hay redención, siempre hay una mano que se extiende, una puerta que se abre, un perdón que espera. Lo que hizo de Cipriano un santo no fue su pasado, sino su decisión de no quedarse preso en él. Fue su entrega total, su rendición sin condiciones, su sí definitivo a la gracia que lo llamó por su nombre. Y hoy, siglos después, su voz sigue resonando entre nosotros, no con gritos ni promesas mágicas, sino como un susurro sereno que nace desde el martirio, desde la fe auténtica, desde el corazón de un hombre que dejó atrás todo lo que era, para convertirse en todo lo que fue llamado a ser. Que su historia nos inspire, que su ejemplo nos sacuda, que su luz nos guíe. Porque San Cipriano no murió en Antioquía, no. San Cipriano vive en cada alma que elige la luz sobre las tinieblas.